¿Cómo va el empleo en el sector de la construcción en España en estos momentos? Pues la verdad es que los datos han sido muy buenos, y más si tenemos en cuenta el contexto en el que nos encontramos, es decir, la pandemia, los anuncios de que va a haber hiperinflación, etc. Es decir, con toda la incertidumbre que hay hoy en día en el mundo y la marabunta de anuncios catastrofistas. Aquí tenemos la gráfica del segundo trimestre de 2021 ya publicado. Hemos pasado de 1.261.000 personas empleadas a 1.324.000. Un aumento de 63.000 personas, o sea, un aumento de casi el 5%. Pero está claro que la obra pública está en un punto muy bajo, así que si nos fijamos en la gráfica de construcción de edificios, o sea, fijándonos más en la construcción residencial, vemos cómo hemos pasado de 521.300 personas empleadas a 551.700, o sea, un aumento de casi el 6%. Pero además fíjate que el COVID no ha destruido empleo en la construcción, sino todo lo contrario, se ha creado empleo durante el COVID. Ahora te voy a lanzar una pregunta. Imagina que estamos en el año 2010, después del pinchazo de la burbuja en España, y que recordarás cómo afectó al sector de la construcción con todas las quiebras y gente al paro. En 2009 la caída del PIB fue del 3,8%. Ahora imagina que también te digo en ese momento que la caída del PIB en 2020 va a ser de un 10%, pero que no va a afectar en absoluto al sector de la construcción y que las constructoras y promotoras incluso van a contratar a más gente. ¿Me creerías? Ni siquiera yo me lo creería. Y es que en economía son muy importantes los datos, pero también el contexto de esos datos. Y en 2020 el contexto en el sector inmobiliario y de la construcción es de recuperación del sector después de un boom inmobiliario que acabó con el pinchazo de la burbuja en 2008. Por eso, con una caída monumental del 10% del PIB por la pandemia, el sector de la construcción ha seguido con fortaleza su camino ascendente. A muchos otros sectores no les ha ido tan bien, como es normal y como ya sabes. Nadie conoce el futuro y la verdad es que veo una recesión más pronto que tarde, quizá en 1 o 2 años máximo, pero no puedes esperar el mismo resultado de 2008 para el sector de la construcción. En 2008 la construcción estaba en máximos, con un sector inmobiliario que había desplazado a otros sectores de la economía y una población fuertemente endeudada, es decir, con todo el margen del mundo para caer desde bien arriba. Sin embargo, la construcción hoy representa menos de la mitad de lo que representaba en 2008 y la población no está como loca por comprar viviendas, entre otras cosas. Como ya he dicho en alguna ocasión, no es lo mismo caerte de un piso 10 que desde el primero. Y como por ejemplo tampoco es lo mismo ninguna de estas tres situaciones. Por un lado, una recesión en España provocada por acontecimientos exteriores, a lo que le doy bastantes posibilidades. Por ejemplo, pues que haya una recesión en Estados Unidos y también en China, y que estos acontecimientos tengan una repercusión clara en Europa y en España. Por otro lado, también pasa en economía que a veces hay un agotamiento de la economía después de un ciclo más o menos largo de crecimiento, pero sin haberse creado ninguna burbuja financiera ni en bolsa ni en la inmobiliaria. Este caso sería otro bien distinto, como podría ser la recesión del año 92 en España. Y por último, también tenemos el caso, por ejemplo, de un fin de ciclo muy claro, con una etapa final de euforia también muy clara, como se dio en el caso de España con la burbuja inmobiliaria de 2008 y que por desgracia vino acompañada de una crisis financiera mundial. Si quieres seguir la evolución de los datos en el sector inmobiliario de la construcción, no dudes en suscribirte al canal. Además, aquí encontrarás otros temas como por ejemplo la inmobiliaria a nivel de inversión, cómo hacer promoción inmobiliaria, marketing inmobiliario y para técnicos de la construcción, etc.